El aire se sentía denso, como si cada partícula vibrara con una presencia ominosa que se resistía a ser nombrada. 1. File 2. Diagonal J-ABAC 56 a 9X5. TXT. En medio de un cuarto apenas iluminado por la mortecina luz de una vela, el silencio se volvía enfermo y sofocante. Un hombre, con los ojos inyectados de un insomnio perpetuo y el rostro marcado por una profunda inquietud, se aferraba a un viejo libro que crujía cada vez que sus manos temblorosas lo sujetaban con desesperación. Fuera, parecía haber caído la noche más oscura que podían recordar los habitantes de aquel lugar, y en ese abismo de sombras, latía algo desconocido que acechaba con feroz determinación. Cada vez que la vela titilaba, la oscuridad cerraba el cerco, y era como si la casa misma respirara, hambrienta de secretos que nadie se atrevía a revelar. No había murmullo, no había viento, solo las paredes como testigos mudos de una historia que apenas comenzaba a desentrañarse. El hombre había estado horas, quizás días, sumergido en esos escritos polvorientos y amarillentos. Decían que eran páginas dedicadas a enigmas antiguos y a maldiciones plasmadas en tinta ennegrecida por la desesperanza. Sus dedos pasaban una y otra vez por el mismo párrafo que hablaba de un cuervo misterioso, un ave tan negra como la desesperación. En cada lectura, se convencía de que, en cualquier momento, algo separaría el velo de la realidad y la pesadilla. Afuera se escuchó un ligero golpeteo, un sonido imposible de ubicar con precisión, como si algo, o alguien, raspara la ventana, anhelando un acceso prohibido. La primera vez que lo oyó, pensó que podría ser el crujir de una vieja rama contra el cristal, pero al repetirse, ese sonido adquirió un matiz casi orgánico, convirtiéndose en un lento y desesperado ruego que invitaba a abrir las puertas a lo desconocido. Había rumores en el pueblo de aves negras que rondaban el crepúsculo, emisarias de desdicha y exponentes de presagios funestos. Algunos consideraban que esos cuervos eran simples animales, pero otros, más temerosos, creían que canalizaban fuerzas más antiguas que la cordura humana. Esa noche, la luna se hallaba opacada por nubes que se arrastraban como fauces hambrientas, y en medio de esa negrura, el hombre sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Con la vela a punto de extinguirse, se levantó de su sillón desvencijado y concentró la vista en la puerta principal, convencido de que alguien, o algo, lo llamaba desde el otro lado. Sus pasos temblorosos resonaban como latidos sobre el suelo de madera, y cada crujido del piso lo hacía querer retroceder. Sin embargo, empujado por una curiosidad malsana, se acercó hasta poner la mano sobre el pomo helado de la puerta. Cuando la abrió, no encontró a nadie. Solo un vacío frío que se colaba en la casa y le erizaba la piel. Un murmullo etéreo pareció surgir de algún recoveco invisible, y por un instante juró ver la silueta de un cuervo posado en la rama marchita del árbol del patio. Al parpadear, la figura se había desvanecido, como si fuese un espejismo de su mente agotada. Cerró la puerta sin poder sacudirse la idea de que algo estaba intentando ingresar a su hogar. Al regresar a su lectura, las palabras del libro cobraron vida en su mente, tejiendo una historia de intriga, locura y presencias implacables que desafiaban las fronteras de lo tangible. 1. File 2. Diagonal J-ABAC 56 a 9X5. TXT. Con cada párrafo, los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, y comenzaba a percibir un zumbido grave, un canto ahogado que no podía identificar. Se esforzó por distraerse, pero el silencio era tan abrumador que incluso el roce de su ropa sonaba desmedido. Aquella opresión lo empujó a encender un quinqué, y al hacerlo, la luz temblorosa proyectó sombras distorsionadas en las paredes. Fue en esa penumbra donde creyó reconocer un par de ojos brillantes y fijos, como brasas infernales que lo observaban desde la distancia. Se frotó los párpados, intentando deshacer la visión, pero persistía la ardiente sensación de que no estaba solo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, se sintió cazado, como una frágil presa ante la mirada hiriente de un depredador incansable. El golpeteo en la ventana se repitió, esta vez más urgente, y con un sonido que se asemejaba a un aleteo furioso.
Su mente batallaba entre la cordura y la paranoia, mas las páginas del libro susurraban historias de un ave siniestra que no daba tregua ni paz. Ya no sabía distinguir lo real de lo imaginado, y los límites se quebraron cuando, de un salto, un cuervo se adentró en la habitación. El animal se precipitó con un graznido cortante que partió la quietud en 1000 pedazos. Sus plumas negras tenían un brillo aceitoso y siniestro, y sus ojos rojos parecían irradiar una pestilente furia, como si viniera de regiones jamás exploradas por el hombre. Se posó sobre la repisa de la chimenea, encorvando la cabeza con un gesto retorcido. A cada parpadeo, el hombre sentía que su fuerza vital se drenaba en presencia de aquel ser. Su pico se entreabría emitiendo un ronquido gutural, y, aunque no pronunciaba palabra alguna, la tensión era tal que cada segundo adquiría la densidad de una catástrofe inminente. 1. File 2. Diagonal J-ABAC 56 a 9X5. TXT. Con voluntad temblorosa, el hombre ordenó al ave que se marchara, que dejara en paz su morada. La respuesta fue un chillido que resonó como un eco perturbador, como si reclamara la casa para sí. Con el corazón a punto de estallar, buscó un objeto para defenderse. Tomó un bastón ornamental, esperando ahuyentar a la criatura. Al primer intento de golpear el aire, el cuervo saltó a un costado y graznó con tal desprecio que el hombre retrocedió, dominado por un terror ciego. Parecía que la mirada del pájaro atravesaba su mente, como si escudriñara cada rincón de sus recuerdos, alimentándose de las más terribles imágenes. De pronto, el ave comenzó un lento y repetitivo aleteo que resonó en la habitación, potente como una campanada fúnebre. Una ráfaga gélida surgió de la nada, apagando el quinqué y dejando el lugar sumido en una oscuridad que oprimía el alma. Al intentar retroceder, el hombre trastabilló y cayó al suelo, sintiendo que toda su determinación se desmoronaba y lo abandonaba ante el poder de ese ser infernal. La casa crujía desde sus cimientos, como si se retorciera para dar la bienvenida a un huésped abominable. A tientas, el hombre logró encontrar la vela e intentó volver a encenderla, pero en cuanto logró una pequeña llama, el cuervo alzó el vuelo con un estrépito ensordecedor. El aire se llenó de plumas negras que parecían danzar en una espiral macabra, y la mezcla de oscuridad y tinieblas lo empujó a escapar. Se levantó y corrió por el pasillo, pero cada puerta que abría desembocaba en un cuarto idéntico al anterior, como si la casa se hubiera convertido en un laberinto infinito. En cada esquina, sentía el roce de alas invisibles y el repiqueteo de un pico que le susurraba un nombre que no podía comprender. Cuanto más trataba de huir, más se enredaba en las sombras. Era como estar atrapado en el interior de un sueño que no podía romperse, un lugar donde el tiempo y el espacio se deformaban sin piedad. 1. File 2. Diagonal J-ABAC 56 a 9X5. TXT. De repente, escuchó un estruendo proveniente de la antigua sala donde empezó todo. Hubo un forcejeo de alas, seguido de un silencio que era peor que cualquier ruido. Aunque todo su ser se resistía, volvió sobre sus pasos, jalado por una fuerza más antigua que la razón. En aquel cuarto sumido en penumbras, divisó al cuervo posado en el mismo lugar, con la cabeza ladeada en un gesto que evocaba un juicio final. El ave abrió su pico y un atisbo de palabra surgió de esa garganta maldita, un murmullo gutural que resonó sin compasión: nunca más. Ese eco reverberó en las paredes, en la mente y en la propia esencia del hombre, congelándole la sangre. No había consuelo posible, no había explicación ni esquemas lógicos. Solo un abatimiento absoluto que lo consumía por dentro. El hombre sintió un vacío terrible agolpándose en su interior, como si el cuervo hubiera arrancado la esperanza del lugar más profundo de su ser. Recordó las historias escritas en aquel libro, relatos que se burlaban de la cordura humana y que anunciaban desgracias en cada línea. Se giró hacia la estantería, buscando desesperado una página que le explicara cómo romper la maldición, alguna oración sellada por el tiempo que lo salvara del abismo que se cernía sobre él. Sin embargo, cada hoja que hojeaba contenía tan solo versos fracturados de terror y agonía.
La tinta parecía moverse, y en su desesperación, se dio cuenta de que las letras formaban figuras horrendas, rostros desfigurados y ojos que lo espiaban desde las páginas. Una sulfúrea sensación de asco creció en su pecho a la par del pánico, y supo, sin lugar a dudas, que el final se ceñía sobre él con crueldad implacable. Cada segundo parecía un golpe de martillo contra sus sienes. El cuervo se movió con lentitud mórbida, planeando alrededor de la habitación sin apartar la vista de su víctima. Las alas generaban un viento helado y herían el aire con su sonido fúnebre. El hombre intentó gritar, pero de su garganta salió un jadeo ronco, como si hubiera perdido la capacidad de pedir auxilio. Sintió su voluntad doblegarse bajo el influjo fatal de aquel ser, y comprendió que la pesadilla no tenía fin ni escapatoria. Fuera, el cielo rugía con truenos y la lluvia golpeaba la casa con furia. El hombre quiso correr hacia la puerta, pero el ave se interpuso en su camino. El cuervo bajó en picada, cerrándole el paso con una elegancia despiadada, mientras un relámpago iluminaba la estancia y mostraba sus plumas empapadas de la tormenta. La visión fue tan repentina que las pupilas se le dilataron en un terror absoluto. El crujir de las paredes se intensificó. Era como si todas las fuerzas siniestras hubieran reclamado aquella morada para ejecutar un ritual infinito de sufrimiento. El hombre retrocedió contra una pared, sosteniéndose el pecho con una mano y aferrando con la otra el bastón que ya no servía para nada. El cuervo se acercó, inteligente y burlón, con una aura de maldad tangible que carcomía cualquier atisbo de cordura. 1. File 2. Diagonal J-ABAC 56 a 9X5. TXT. La tormenta exterior se colaba por las fisuras y el viento helado sacudía la vela hasta hacerla parpadear, amenazando con cubrir todo de tinieblas. Los latidos del corazón del hombre resonaban con tanta fuerza que parecía que el techo entero se iba a venir abajo. Se escuchó un estrépito y la vela se apagó por completo. La oscuridad se cerró en torno a él, y el único ruido que persistía era el agitar de las plumas, rozando el aire con un compás lúgubre. Entonces notó un peso sobre su hombro, una garra afilada que le pellizcó la carne y le arrancó un grito ahogado. Intentó zafarse, pero el pico del ave, frío y metálico, se posó junto a su oreja, emitiendo un sonido grave que helaba la voluntad. Sintió que la vida entera se le escurría en ese instante, como si aquella presencia se alimentara de su energía vital, de su espíritu. Un mareo abrumador lo envolvió, y se desplomó con las piernas entumecidas por el pánico. Acurrucado en el suelo, apenas se atrevía a respirar. Podía percibir el lento batir de las alas muy cerca, y una respiración que no podía ubicar en criatura alguna conocida. Quiso rezar, pero las palabras eran un eco vacío en su mente, y no brotaba de sus labios sino un murmullo sin sentido. El cuervo lanzó un graznido triunfal, como un emisario que conquistaba el alma desgraciada de su víctima, asegurándose de que nunca habría redención posible. Desde un punto indefinible de la casa, surgió una risa casi humana, un sonido seco y burlón que encajaba en la atmósfera de pesadilla. La risa fue escalando en volumen hasta convertirse en un coro espeluznante, un eco interminable que se multiplicaba en los muros, atravesando al hombre con agujas de puro terror. La última chispa de lucidez se encendió en su mirada cuando se incorporó, decidido a pelear la batalla final contra esa fuerza inmunda. Toda la casa se zarandeaba, y las sombras bailaban como espectros sedientos de sangre. El cuervo se alzó en un vuelo furibundo y aterrizó frente a su víctima, con el pico salpicado de lo que parecía ser la mismísima esencia de la cordura. El hombre sintió que los latidos le desgarraban el pecho, que la respiración le abandonaba, y que las palabras nunca más resonaban en su cráneo sin misericordia. Un segundo relámpago iluminó la escena, y distinguió cómo las plumas del ave despedían una negrura tan obscena que parecía tragarse la poca luz que quedaba. Fue un instante eterno, una fracción de segundo en la que comprendió que jamás vería el amanecer. La casa se estremeció con un rugido final y, de pronto, las paredes crujieron como si fuesen a partirse. Entre los relámpagos y las sombras, el hombre se perdió en un remolino de alaridos y viento gélido. El cuervo,
dueño absoluto de la situación, se abalanzó con una furia ancestral, suspendiendo el tiempo en un abismo sin retorno. No hubo espacio para la esperanza ni espacio para un grito, todo fue un estallido de tinieblas. Tras ese instante, el silencio se reinstauró con un peso funerario, y el cuervo permaneció allí, como un retorcido guardián, velando las ruinas de la cordura humana. No había final feliz, no había reflexión o escape a ese laberinto de terror. Solo quedaba el sonido pegajoso de la lluvia reptando por los muros, y la presencia inquebrantable de esa siniestra ave, plagada de sombras y condena, dispuesta a devorar cualquier vestigio de luz que osara atravesar su reino de pesadilla. 1. File 2. Diagonal J-ABAC 56 a 9X5. TXT. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.